Aquí los gatos hablan y tú estás a punto de dejarte engatusar. Soy Mafe Prieto, la vet de gatos, y te doy la bienvenida a Engatusados, el podcast donde las historias de gatos transforman vidas humanas. Historias reales, experiencias felinas y herramientas mágicas para que conectes con tu gato, contigo y con ese universo sutil que nos rodea. Así que prepárate, déjate engatusar y comencemos. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este nuevo episodio de Engatusados Podcast, el podcast donde los gatos hablan a través de los humanos. En esta ocasión, en este episodio, tengo un invitado súper especial a quien quise traer porque es una persona que ha acompañado el recorrido de El mundo según los gatos, incluso desde antes de que existiera. Es una persona que se inspira mucho en los gatos, incluso le decimos gato. Entonces, bueno, qué bonito que pueda acompañarnos, contarnos su historia inspiradora, cómo es que Gato Mestizo existe. Pero bueno, vamos a darle como la bienvenida, Mauro. Muchas gracias por estar acá, qué rico por aceptar esta invitación. Me encanta tenerte acá como uno de nuestros primeros invitados. Ahora sí, empecemos. Cuéntame, ¿quién es Mauro Mestizo? Bueno, Mafe, primero que todo, muchas gracias por la invitación, gracias por traerme a tu espacio, a tu casa, por abrirme las puertas de tu hogar gatuno. Y pues para mí es un honor, un privilegio estar aquí porque como Mafe lo ha dicho, los gatos siempre ha sido un vínculo entre ella y yo, no solamente desde la parte animal pues y fisiológica como tal, sino como espiritual. Y ya pues vamos a hablar de eso más adelantico con el proyecto de El Gato Mestizo, pues que es mi alter ego, por así decirlo. Y bueno, aquí vengo a contar mi historia y mi historia de vida con los gatos. Y de eso se trata. Mauro Mestizo, pues para la pregunta que tú hiciste, realmente no es mi nombre de pila. Yo pues tengo un nombre compuesto mucho más largo. Pero digamos que surge Mauro Mestizo como marca personal, porque yo soy diseñador visual, pues cierto, yo trabajo con la imagen desde hace ya algunos años. Me ha gustado mucho la parte del collage como técnica de representación, entonces digamos que el mestizaje viene mucho de ahí, de tomar cosas que ya están creadas para mezclarlas y sacar algo nuevo. Y el gato mestizo pues tiene su connotación, pero bueno, ya llegaremos a eso. Ujú. ¿Cómo empezó tu historia con los gatos? Pues a ver, en mi familia no es que les gustara mucho los gatos. Cuando yo era Ujú. niño siempre había, pues a ver, yo soy un pelado de los 80. Ujú. Anteriormente digamos que los gatos no eran como el boom de hoy en día, pues en las redes sociales que hay cat lovers por todo lado. En esa época digamos que la relación era más que todo como de 10 a 1, o sea, 10 personas con perro y una persona con gato. Y Ujú. digamos que por mi casa solo había un gato, ¿cierto? Y era un gato negro que en algún momento cuando me lo crucé, pues él se quedó como mirándome y no sé, en ese momento yo sentí una conexión más, pero como desde lo metafísico. Siempre se ha tenido pues esa connotación de que los gatos negros tienen como su mística Ujú. y cuando él me mira, pues yo realmente siento como una conexión, como una profundidad, porque básicamente me miró fue el alma. O sea, yo dije como, wow, pues este animal lo toca muy profundo a uno y bueno, pues ahí empezó como la curiosidad. Ya más adelante, pues al pasar de los años, una amiga de la universidad, pues su gatita tiene crías, me ofrece que si quiero adoptar uno, pues yo nunca había tenido mascotas y le digo, bueno, pues, ¿qué más se puede hacer? Traigamos al gatito. Él se llamaba Nino, pues infortunadamente falleció a los 3 años de tenerlo, pero Nino realmente fue, Nino es la razón por la cual existe el gato mestizo, porque era un gato de raza mestiza y básicamente lo que él vino fue a enseñarme, pues, como la conexión que puede haber entre dos almas sin necesariamente que tengan que ser humanas. Ujú. Pues digamos que la conexión que yo sentía con ese animal a nivel físico o energético era muy profunda, pues cuando él, digamos, se me hacía acá encima en el vientre, yo casi que podía sentir como la vibración de su ronroneo y a mí me parecía pues algo muy extraño, yo decía, esto será normal, pues pasará siempre, con todos los que tengan gatos y pues no sé si a la gente en casa pues, le pase, pero a mí particularmente sí me sucedía mucho eso de sentir algo
como una revoltura y Ajá. no sé, pues la explicación que siempre le saqué era como que él estaba sanándome de alguna forma, pues o estaba removiendo cosas ahí en mí que, pues que necesitaban como ser resueltas, por así ¿Y de decirlo. qué murió Nino? Mafia Nino le dio, bueno, primero Nino fue muy callejero, ¿cierto? Pues ahí mala mía porque él desde, casi que desde que estaba muy chiquito, pues no se castró prontamente, ¿cierto? Ujú, Entonces el gatito siempre pedía mucho calle y pues a un punto de que ya era insoportable, ¿cierto? ujú. Y tocaba dejarlo salir, pues básicamente él se volaba pues y hacía sus travesuras y volvía sucio pues y enmarañado. Una vez se nos perdió como 3 días y eso fue pues el caos en la casa, emocionalmente pues destruido. Yo recuerdo una vez que por mi casa pues fui a buscarlo con mi papá, como por los montes que hay ahí en Manizales, y vimos un animal muerto y, pucha, a mí se me enfrió todo, yo dije, marica, el gato. Y cuando pues yo lo vi desde arriba, ¿cierto? Como desde una colina y vi el animalito ahí muerto, cuando bajábamos pues a revisar, no era un gato, sino una zarigüeya, que estaba muerta pues y eso a mí me dio como de todo y bueno, a los 3, 4 días el gato volvió, yo estaba teniendo un sueño muy particular pues y como que en el sueño el gato volvía y me empezaba a maullar cuando despierto y realmente pues el gato estaba afuera. Y pues ese día para mí queda como registrado, no sé, como uno de los días más felices pues de mi vida, porque era Ujú. recuperar pues a ese ser con el que uno se ha encariñado mucho. El amor pues que le teníamos en mi casa, mi mamá, mi hermana, mi papá al principio no, o sea, realmente mi Ujú. papá decía o ese gato o yo, pero aquí en esta casa no podemos vivir los dos y pues poco a poco fue como encariñándose hasta que ya se volvió parte de la familia. Terminaron durmiendo juntos. Sí, pero no, y él era, o sea, Nino y yo teníamos una conexión, pues, Ajá. de alma, de una cosa espectacular, porque, digamos, en momentos difíciles, pues, o que uno estaba pronto en llanto o algo, él siempre llegaba como a tocarle con la patica a uno, como a secarle las Ah, lágrimas. ah. Entonces eso era muy lindo, pues realmente, como te digo, había una conexión muy fuerte. Ujú. Él enferma, pues, seguramente por estar callejeando tanto, pues, algún síndrome, no sé, leucemia felina, algo así y él tiene pues unas complicaciones. Realmente no recuerdo mucho pues como clínicamente qué fue lo que le Ujú, pasó, pero digamos que no tuvo un buen desarrollo pues en su salud. ujú. Y finalmente después de una cirugía pues en la que se estaba como recuperando decayó y falleció pues y para mí eso Ujú, fue un golpe inmenso. Entonces digamos que en tributo a él nace en el 2011 el nombre del gato mestizo, ¿cierto? ujú, Porque no sé, yo dije, este nombre es sonoro, pues como que puede funcionar para algo. Siempre había ujú, querido yo hacer algo en internet. Toda la vida siempre tuve como un espíritu muy de storyteller, por así decirlo. O ujú, sea, siempre me gustaron como contar historias. En los paseos de la universidad, por ejemplo, yo era el que grababa los videos y entrevistaba a la gente, o sea, haciendo como blogging cuando no existía el blogging, pues o por lo ujú. menos no estaba al furor que hoy en día con los influencers yo era esa persona, pues como que hacía contenido, me gustaba generar debate en redes sociales, publicando cosas. Ujú. Entonces siempre me visualicé como haciendo algo con el nombre del gato mestizo. En algún momento pensé como, no sé, algo artístico, cuadros, graffiti, pero nunca me animaba, o sea, como que siempre era una cuestión de que dejaba pasar el tiempo y siempre decía, no, tengo el nombre y está ahí, algún día haré algo, pero pues por ahora no. Y pasaron los años. En algún momento, pues mis redes sociales personales eran así, eran arroba el gato mestizo. Y creo que ahí fue cuando nos conocimos vos y Sí. yo en el consultorio de la Universidad de Caldas. Cuando yo trabajaba ahí, pues hacíamos como asesoramiento a emprendedores y bueno, toda esta cuestión pues como el branding. Ujú, Y llegaste tú pues con tu proyecto en ese momento de Manimales, que era ujú, como la clínica veterinaria y me pareció un proyecto súper bonito, pues, porque era muy inspiracional. O sea, y no era pues la veterinaria convencional, sino que era algo como más profundo, más desde el ser. Y a mí ujú. me enganchó. Y fue ahí cuando yo puse como al servicio del diseño y de la creatividad el tema del mestizaje. Porque para la gente que vea, pues no sé si vas a poner aquí imágenes de lo que era Sí. Manimales, no creerían que lo hizo un hombre, o sea, como que lo ven y de Ajá. pronto pensarán, no, esto está demasiado tierno, porque refleja mucho pues la esencia de lo que eras vos Sí. en ese momento. Entonces Manimales era algo que a mí pues también me conectaba mucho y bueno, y pues el gato mestizo, pues ya retomando como la historia que venía Ujú, contando, eh,
empieza como tal a crear contenido ya para internet pues en 2017 más o menos. Yo venía pues como en este afán de ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo necesito contar historias, yo quiero contar algo, pues hacer contenido. Y digamos que en el trabajo que teníamos nosotros veíamos muchos influencers, pues estaba como la moda, o sea, el boom Ujú. de, no sé, pues eran más que todo españoles, como tipo Auronplay, el Rubius, bueno, no sé si la gente los distinga pues, pero era como un entorno de mucha recocha, de mucha risa, o sea, como que nosotros mismos pues en la oficina generamos ese Ujú. entorno y en algún momento yo digo como, venga, a mí, pues esto yo creo que se me facilitaría, pues o se me daría bien. Creía yo pues por de pronto esas habilidades comunicativas y creativas que tenía con la edición, con la fotografía. Entonces mis amigos me dicen, pues parce, hágale, tírese sin mente y hágale que nosotros lo apoyamos. Y fue ahí cuando surge la idea pues de crear ya un canal pues y una cuenta de Instagram del Gato Ujú. Mestizo que en principio eran puros memes del ámbito del diseño. O sea, yo Ajá. cuando empecé el proyecto como tal era hablar de diseño, ¿cierto? Porque yo decía como, parce, yo no tengo como de qué hablar, no sé un tema, no tengo nada específico como que contar, solamente tengo mi profesión porque es lo que yo creía que sabía, pues, y solamente Ujú. tenía autoridad para hablar de eso. Ujú. Digamos que a uno le da como un poco de síndrome del impostor a veces, Ujú. como, no, marica, yo no voy a salir a hablar de eso porque no tengo ni idea. Entonces en su momento, pues yo tampoco quería como salir a hacer el ridículo, como, ay, no, hagamos, no sé, el reto de la canela o el Ice Ajá. Bucket Challenge, a tirarme agua, pues o algo así, no. Entonces yo le decía a mis amigos como, no, venga, pues hablemos de diseño, pues como contemos cosas que le pasan a los Ajá. diseñadores, eh, y que es un medio, pues o así lo veo yo, que es como muy dramático. El medio Ajá. del diseño sufre mucho, o sea, ay, no, es que el cliente no paga bien, es que me trasnocho mucho, es que, o sea, es como un medio en el que el sufrimiento hace parte de, no sé si me explico, no sé cómo sea en la veterinaria, pero realmente, pero en el diseño es eso, o sea, es como el insight que hay, pues en la mayoría de las personas es como el diseñador sufre Ajá. y nosotros aprovechamos ese sufrimiento para volverlo humor, pues digamos Ujú. que hacer una alquimia ahí emocional y transmutarlo pues como en humor. Empezamos a publicar memes pues de diseño, la gente empieza a conectar, se empieza pues como a viralizar mucho la cuenta, llega a tener pues un número considerable de seguidores y yo empiezo a hacer videos en YouTube, pues ya Ujú. como hablando como tal a cámara y bueno, digamos que en estos momentos me cuesta un poco como estar hablando otra vez a cámara porque desde eso yo no lo hacía. Ujú. Gato Mestizo simplemente fue eso durante un tiempo, así duró como unos 2 años aproximadamente Ujú. y hasta, no sé, 2019, hasta pandemia creo que fue, Ujú. que bueno, creo que como a todos nos agarra pues un tema de salud mental, una crisis pues ahí como de ansiedad, de depresión, y realmente llega un punto en el que yo ya no me sentía conectado con el proyecto. Pues Ujú. yo decía como, no, marica, es que a mí hablar de diseño no me fluye, pues yo no quiero, pues yo no soy un gurú, o sea, yo no soy una persona experta, pues, y me daba mucho síndrome del impostor cuando la gente me contactaba y me decía como, hey, enséñame cómo hacer esto, es que, pues, o sea, como que la gente tiene una percepción de que una cuenta con seguidores grandes es Ujú. una autoridad. Y Ajá. no, muchas veces yo les decía como, parce, no tengo ni idea, o sea, yo hago memes, pues, o sea, no me preguntes cosas, andar a preguntarle a tu profesor de la universidad, pues, o a alguien que realmente sepa y sea una autoridad. Yo como que en ese momento no la creía, pues, hoy en día sí digo, no, venga, yo sí tengo autoridad y tenía cómo hablar, pues, del Ujú. tema con propiedad y todo, pero en ese momento no vibraba, pues, realmente. No te reconocías Exacto, a pues ti como que mismo. no, y sentía que no estaba haciéndole fiel, pues porque realmente, sí, o sea, como que el nombre del gato mestizo es algo que es más profundo, o sea, no es Sí. simplemente diseño y ya, Ni memes. ni memes, Ajá. entonces lo paré, pues como que en un punto quise darme ese respiro y pues Ujú. estuve casi 2 años, no más, yo creo que desde el 2020 sí, hasta ahorita, pues Hasta prácticamente, hace un mes. hasta hace 2 meses más o menos que tú me retaste Ajá. a volver, pues a retomar el proyecto y pues ha sido lo que ha sido en estos 2 meses, gracias en parte a vos también porque fuiste como esa persona que me dijo, Ujú. bueno, gato mestizo, que yo Ujú. necesito que usted también se ponga a crear y a sacarle el proyecto y el brillo a ese nombre tan bacano, pues y aparte porque somos
como emprendimientos muy similares, pues Ujú, siento yo, o sea, como desde el holístico y desde el tratamiento del gato, no solamente ajá. físicamente, sino también emocional y espiritual, pues para el tutor y para ellos. Es que yo siento que hay una cosa muy interesante, digamos, como en toda la forma o en los diferentes momentos en que hoy y yo nos hemos relacionado. Porque en principio, pues bueno, eras el diseñador de Manimales, mi clínica veterinaria, ¿cierto? El consultorio de la universidad. Entonces, bueno, pero wow, porque todo lo que yo soy estaba puesto ahí en esa, eh, como en esa imagen, Ujú. ¿cierto? No solamente en el logo, sino en el diseño del lugar, en la creación de los espacios, ¿te acordás? Como en cada una, no, Mauro, yo necesito que me hagas una imagen para el baño, Ujú. que se llame caja de arena, que tenga el nombre, y entonces como que todo ahí eras capaz de condensarlo, más allá de un negocio y cuál es el objetivo del negocio, es cómo puedes llegar y manifestar o crear visualmente la esencia, como capturarlo, ¿cierto? Ujú. Entonces digamos que de ahí, después, nuevamente encontrarnos ya con este proyecto de gatos mío personalmente, pero o sea, poder llegar a tener conversaciones inspiradas en gatos de nuestra vida, ¿cierto? Como ese existencialismo que nos caracteriza, pero entonces poder llegar y como conectarnos a través del gato para hablar de cosas que nos están pasando en lo cotidiano Ujú. y que eso lo hace más bonito todavía porque es poder llegar y decir, listo Mauro, yo necesito que me hagas la imagen del gativerso, pero ve, es que el gativerso es esto, o sea, como globalmente, no solamente es el gato y lo que vamos a hablar y tiene esta y esta y esta lección, sino como a niveles profundos lo que realmente el gativerso es. Y que tú eres capaz de llegar y agarrar eso y decir, ve, esto fue lo que hice. Que es que eso era lo que era, ¿cierto? Pero finalmente yo creo que el punto de encuentro es el gato, pero más allá del gato como animal, el gato como energía, ¿cierto? Ujú. El gato como lo que inspira, como lo que trae, como lo que enseña, ¿cierto? Como ese maestro que llega y dice, bueno, usted va a crear una vida, no un proyecto, no una empresa, no una cuenta de Instagram. Usted va a crear una vida, ¿sí? Porque mira que a mí me parece muy interesante dentro de todo lo que tú estás hablando, y es como Nino, cuando tú lo describes, así como el gato que estaba desesperado por salir a la calle, el gato que se te escapó 3 días y casi te morís, el gato que después conquistó a tu papá, pero como un gato, Ujú. ¿cierto? Muy, Instintivo. muy instintivo. ¿M? Y de ahí como el duelo por su pérdida, como inspirarte a algo que finalmente en principio no te conectaba lo suficiente. Porque más allá de muchas veces nos quedamos es como que creemos que somos lo que hacemos, ¿sí? Entonces tú eres Total. diseñador, entonces todo lo que tienes que hacer tiene que estar relacionado con diseño. Si no es con diseño, entonces no estás haciendo nada bueno, Total. ¿sí? O no eres lo suficientemente capaz, no estás lo suficientemente capacitado para seguir creando desde lo que es Mauro como ser humano, ¿cierto? No como diseñador. Y cuando uno logra como integrar cada uno de esos aspectos de la vida, el diseñador, el hombre, el hijo, al que le gustan otros temas que ya lo vamos a hablar, ahí es donde ocurre la magia, es como que puede uno realmente expresarse con toda su naturaleza, más allá de el diseño, por Total. ejemplo. Sí. No, y ahí como para cerrar la idea, Mafe, y es que, como lo decía ahorita, pues yo creo que la esencia del mestizaje, no solamente en lo creativo, sino en todo, porque pues digamos que ya esto es una creencia más metafísica, pues, si se le puede llamar, Ujú. o ontológica, no sé, es que la creación misma se nutre de sí misma para seguir creando. Entonces, eso para mí es lo que representa y es la esencia del mestizaje, lo que vos decías. Entonces, yo en mi proceso creativo lo que hago es como hacer una radiografía de lo que eres tú, pues en esencia, como María Fernanda, como sus Ujú. valores, su tradición, lo que honra, lo que tiene como ser humano. Y Ujú. creo que de ahí sale la energía para las marcas, porque
es como lo que yo he resignificado mucho en los últimos años acerca del diseño. Y es como, venga, el diseño no es solamente poner colores bonitos y formas, que es lo que mucha gente hace o están utilizando, por ejemplo, herramientas como la inteligencia artificial que simplemente les Ujú, arroja algo que no tiene alma porque pues simplemente tú le das un prompt y ya, pero no ujú, te conoces, o sea, no saben esencia. Por eso yo considero que es importante, ojo, no estoy demeritando la IA porque yo me ayudo mucho de la IA ajá, para mis creaciones y creo que es una herramienta poderosísima, pero sí creo que el componente humano es importante para eso, o sea, para ujú, llegar a lo que es realmente la persona y la esencia y crear marcas con sentido, que yo creo que eso fue lo que pasó con Manimales y posteriormente pues con el mundo según los gatos y el gativerso ujú, propiamente, que es algo pues como que nos conectó, porque es como una esencia que mezcla lo tuyo, lo mío y finalmente pues la comunidad que tú has ajá. creado y la que yo estoy creando también. Y finalmente el centro son los gatos en su sabiduría infinita. Ahora la pregunta es si, ¿cómo sientes a Nino? ¿Todavía sientes a Nino? Si, ¿crees que Nino, digamos que siendo el gato que inspiró en principio esto, cómo le has dado vida? ¿Crees que es a Nino a quien le has dado vida? Pues realmente, o sea, creo que entiendo la pregunta, pero si te soy sincero, no es que Nino sea todavía la huella latente pues del proyecto Ujú, y haya una placa en honor a él, porque él fue el que ujú, lo, no, él fue el que lo inspiró, pues ujú, y más que Nino, yo creo que los gatos pues como tal y el comportamiento felino, lo que vos decías ahorita, es que fue mi primer gato y la conexión que hubo entre él y yo fue maravillosa. Ya luego yo tuve otros gatos, está Violeta, pues en mi historia de vida también, que fue una gatita que yo recogí de la calle. Dicen por ahí que los gatos buscan su dueño, pues y a mí se me apareció literal cuando yo iba manejando, casi la atropello y pues bajándome a correrla pues del camino, la gatita se ujú, me pega y pues yo dije, bueno, se quiere ir conmigo, vámonos pues. La gata venía embarazada porque cuando fuimos a la clínica pues a hacerle todo el tema de desparasitación y todo, la veterinaria cuando le estaba haciendo el tacto dice, venga, no, esta gata está como, no sé si es que comió mucho hace poquito o qué, pero mejor no la desparasiten todavía, mejor hagan una ecografía y descartemos que tenga embarazo. Pues resulta que la hijo de madre venía con 5 gatos, 6 realmente, pero uno nació muertico, un gato blanco hermoso que, bueno, nació pues de último y no logró pasar pues a este lado. Y de esos gatos, de esa camada que nacieron, nos quedamos con dos gatas, que realmente ujú. en estos momentos están en Manizales con mis papás, que son Almendra y Salomé. Eh, bueno, ahí estoy contando pues como la historia de mis otros gatos. Aquí en Medellín, pues donde vivo en este momento, no tengo gato por temas logísticos, pues no me doy la oportunidad de tenerlo, pero sí me Ujú, encantaría obviamente y creo que le daría mucho valor pues a lo que se ujú, está creando ahorita con la comunidad, con Gato Mestizo. ujú. ¿Qué es el gato mestizo? ¿Por qué gato mestizo? ¿En qué está gato mestizo ahora? Ya pues ya nos contaste como todo el aspecto de diseño, pero entonces ahora en realidad en qué está inspirado, cuál es la filosofía. ¿Por qué un gato? ¿A qué mutó? Sí, ¿cuál fue su mutación? Pues realmente, como te decía ahorita, fueron años de hacer una búsqueda muy introspectiva. O sea, yo siempre he sido una persona Ujú, que le ha gustado mucho el tema como de la autoayuda, de la espiritualidad y pues últimamente también como la salud mental. Y fueron años en los que yo realmente estuve como fortaleciendo mucho esa parte en ujú, pospandemia. Y realmente el año pasado, cuando vuelvo a encontrarme contigo, pues que fue cuando tú me dices como que tienes una misión para mí con el Gativerso y yo decido aceptarla, que me sembraste como la duda y me dijiste, bueno, Mauri, ¿y tu proyecto qué? O sea, Gato Mestizo, ¿en qué ujú. va? Y yo no, pues realmente no, se quedó ahí y no, vení, eso hay que sacarlo adelante No, gato, ¿cómo así? y bueno, sembraste como esa semilla en mí, Ajá, realmente yo no sabía qué hacer, o sea, yo decía, pero es que yo de qué hablo, o sea, yo solo sé de diseño y no mm, sé nada, pero desconocía que detrás de todo este proceso personal habían muchos aprendizajes, pues había muchos temas ahí personales, introspectivos que yo comentaba con la gente y a la gente le hacían mucho bien, pues como, ve, ujú, bacano eso que me contabas, veo, voy a probar esta terapia, ay, ¿cómo así que hiciste esto? Y yo siempre he sido una persona muy introspectiva, o sea, de hablar y de también pues como buscar y buscar. Y fue cuando hice como esa conexión, como bueno,
tal vez no sea el tema en el que soy experto, ¿cierto? Porque siempre lo he dicho, yo no soy un gurú, pues no soy aquí el Buda, pues reencarnado, ni nada como para El hablar de eso. iluminado. Sí, no, pues yo no soy ni el taita, ni el Ajá. chamán, ni el pseudo espiritual, pues que se vende hoy en día en redes Ujú, sociales. Siempre he tratado de dejar muy claro ese mensaje. Incluso en el perfil del gato mestizo habla de ser pues un personaje espiritualmente mundano, ujú, porque ahí resignifique mucho el mestizaje, ya no desde la creatividad, sino como, ujú, venga, vinimos a un mundo terrenal, entonces no nos elevemos tanto como hacia lo espiritual, sino que también mantengamos esa parte terrenal que es finalmente a lo que vinimos acá. ujú, Entonces empieza por ahí, como una duda, como vení, bueno, yo puedo hablar de esto, pero no desde la experticia, sino desde el aprendizaje que yo mismo estoy tomando ujú. y compartirlo al mundo y crear comunidad en torno a eso, porque creo que es lindo pues también cuando las personas dicen, ve, sí, me identifico. Sí. Y el gato ya nace desde esta nueva perspectiva como un animal espiritual, pues o yo Ujú, lo resignifiqué así. Entonces recordé, por ejemplo, en Alicia del País de las Maravillas, el gato que la acompaña como en su trayecto, en su camino, que realmente pues para mí Alicia es un viaje de transformación personal, uf, en el que él simplemente es ese guía, ese compañero que la va llevando. Y como te digo, pues el gato está simbólicamente cargado de misterio en muchas culturas. mm, Los egipcios, por ejemplo, pues la adoración que tenían con ellos es a un nivel ya, no quisiera entrar aquí pues como a temas muy trascendentales o conspiracionales, pero se habla incluso de que los gatos pueden tener una influencia alienígena, ¿cierto? Pues que ajá. eso, o sea, casi como que fueron colocados aquí al servicio de la humanidad, Sí, total. como para que, no sé, acompañen los procesos de cada persona. Y yo siento que mucha gente se puede identificar con eso en estos momentos, Ujú, como venga, sí, mi gato estaba ahí en los momentos de dolor, en los momentos de crisis existencial o personal, en mm, la ruptura, o sea, los gatos siempre buscan a la persona y transmutan esa energía, como te decía, lo hacía Nino conmigo desde su ronroneo y desde lo que yo sentía como emocionalmente, mm, y son terapéuticos, pues realmente yo siento que son animales que generan una conexión pues con lo divino y con lo terrenal y bueno, y mm, empieza pues como esa resignificación del gato mestizo ya como un guía, como un ujú. animal espiritual, que se vende no como lo que te decía ahorita, no como el Dalai Lama, pues, o el gato iluminado, sino como soy espiritual, pero pues también soy pendenciero, ¿cierto? Sí. Y tengo mis días, y si no quiero levantarme duermo 16 horas, y Ajá. pues sí, o sea, da ese mensaje, ¿sí? Y la gente pues ha conectado realmente con él porque lo sienten muy cercano, o sea, lo sienten Sí. como sí, pues a este sí le creo. De pronto hay mucha gente que duda mucho de los gurús, de la gente así como que todo es positivismo tóxico, y Ujú, el gato mestizo lo que hace es como ser muy honesto, muy real, ujú. y yo creo que ese ha sido el éxito de... Y lo lindo de Gato Mestizo, pues digamos que yo siento que de alguna forma como que tú has podido expresar tu aprendizaje en tu búsqueda interior y cierto, y como en tu exploración, has podido expresar todo eso a través de un gato y siento que en muchos casos es al contrario, como en mi caso, ¿cierto? En mi caso es como que yo he podido encontrar herramientas desde que tengo gatos por simple imitación, ¿sí? Por simplemente sentarme a ver qué es lo que está mirando este gato desde hace tanto rato. Y mentiras que no, es como que esté mirando nada, simplemente está ahí, ¿cierto? Como en presencia y cuando Presencia. uno menos se da cuenta, ajo pucha, es que así es que funciona Ujú, esta vuelta, ¿cierto? total. Y que en muchas ocasiones, digamos que independientemente del camino que cada quien elija tomar o las formas como uno llegue a adquirir la herramienta, pues eso está disponible para nosotros, ¿cierto? Y que yo sé que todos los que tenemos gatos sabemos que hay algo mayor, ¿sí? O sea, hay un entendimiento del mundo distinto por parte de los gatos, pero que si nos ponemos a prestarle atención, nosotros también podemos hacerlo si aplicáramos muchas de las cosas que estos manes enseñan, Ujú, ¿cierto? Como simplemente siendo, y que lo que tú dices es súper cierto, o sea, el gato es un gato y sabe que es un gato y se comporta como un gato, pero
puede alcanzar niveles súper elevados, digo yo, de conciencia, aunque eso podría ser otro tema, Sí. porque energéticamente son supremamente poderosos. Entonces, qué bonito poder tener, digamos, una alianza real con un animal de estos, o poder nosotros llegar a expresarnos también como ellos, o con ese, digamos, con esa identificación. O sea, yo me puedo identificar como gato y solamente de estar pensando, mi alter ego es un gato, wow, todo lo que yo puedo lograr, ¿cierto? Ujú. O simplemente tengo esta técnica, tengo esta técnica, tengo esta técnica, y este man me confirma que esto es poderoso y que funciona. Entonces ahí es donde a mí me parece súper bonito como como ese punto de encuentro, ¿cierto? Del que te hablo, o sea, Gato Mestizo desde su profundidad, o sea, tú, ¿cierto? Tú, me refiero a ti como Gato Mestizo. Ese Ok. es el Gato Mestizo. Pues yo digo que yo en estos momentos soy el avatar humano Ajá, del sí, gato mestizo, pero exacto. Es como que tú en tu profundidad, en tu mente, en tu existencialismo, ¡boom! Logras bajar eso a través de un gato. Y yo desde mi profundidad, desde mi existencialismo, desde mi cosa, logro encontrar herramientas a través de un gato. ujú, Finalmente, el encuentro es un gato y que eso en la vida nos puede pasar a todos los seres humanos porque yo coincido en que los gatos los pusieron acá para que los seres humanos logremos una transformación poderosa y armónica para nuestra propia vida. ¿Mm? total. Qué bueno que toques el tema del existencialismo, porque yo siento que eso es algo que nos une, pues sí, tenemos mucho en común, Uh-huh. de estar buscándole respuestas a la vida y el por qué y el para qué y el cómo y el si sé cuándo, cuando no sabemos por qué. Y bueno, en eso como que nos parecemos mucho y yo creo que muchas Uh-huh. personas últimamente en este ritmo vertiginoso del mundo están en esa Uh-huh. búsqueda y como en ese abrume mental. Hay una anécdota muy particular que yo quisiera compartir y es con Violeta particularmente cuando estaba en vida, porque Violetica pues también ya pasó al otro plano, infortunadamente. Pero bueno, cuando la gata vivía y yo estaba como en una de estas crisis existenciales, tuve un aprendizaje muy importante de ella, por simple observación. Digamos que yo me estaba cuestionando ideas ya demasiado abstractas en cuanto a la realidad, en cuanto a la naturaleza misma de la existencia, y tengo como esta tendencia mucho a sobrepensar las cosas, y al final esto genera malestar, pues, y Uh-huh. cosas que no son sanas. Y recuerdo mucho un episodio en el que yo estaba pues como en este cortocircuito mental y me pongo a observar a Violeta que estaba ahí como vos lo decías ahorita, en presencia, estaba Uh-huh. parchada, pues como que no le importaba nada a la vida. Y yo tenía prendido el televisor, estaba viendo un documental cuando de momento aparece un pájaro en el televisor y la gata lo que hace es como, pues como que se para en posición de ataque, ¿cierto? Como de caza. Uh-huh. Pero pasó algo muy interesante y es que por un momento la gata como que tuvo un chispazo de reflexión, o así lo veo yo, o sea, como que ella dijo, no, eso no es un pájaro, y se volvió a acomodar. De esa observación nace un ejercicio mental que yo hice, que yo le llamo soy un gato mirando una pantalla. Cuando estoy muy volado pues en mi existencialismo, Wow. yo me digo, soy un gato mirando una pantalla. ¿Por qué? Porque el ejercicio mental que yo creé en ese momento fue como, venga, supongamos que yo puedo hablar con Violeta, ¿cierto? Que tengo una comunicación así como la estamos teniendo vos y yo. Si ella me preguntara a mí como, vení, por qué hay un pájaro en este aparato? Es que no sé, pues, por qué. Si yo fuera un experto, por ejemplo, en tecnología o en estas cuestiones pues de aparatos, yo le diría, claro, Uh-huh. Violetica, mira, lo que pasa es que si tú desconectas acá, la energía viene a través de estos ductos que se reflejan, la luz LED y bla, 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 y bueno, etcétera, etcétera. Ajá. Pues la gata simplemente me va a decir como, marica, coma mierda, o sea, a mí no me importa, anda a cagar, pues. Sí. Y ese aprendizaje, o sea, para mí eso ha sido muy valioso porque fue entender como, wow, a ellos no les importa, ellos simplemente quieren estar y ser. Y cuando yo hablo del modo gato es eso, es como, sea lo que usted vino a hacer, somos seres Uh-huh. humanos, vivamos nuestra humanidad, pero a veces por, no sé, la evolución de la conciencia, ¿qué será que estamos como en este momento de sobrepensamiento, utilizando Uh-huh. la mente como si fuera un cuchillo, pues, pero no para cortar pedazos de pan, sino para apuñalarnos a nosotros mismos?
es bueno fijarse en los gatos y pues en el modo de presencia que mantienen constantemente. Entonces digamos que ese pensamiento, por ejemplo, me ayudó mucho a mí en una crisis que yo tuve el año pasado de ansiedad, pues un pico que fue muy fuerte por un tema existencial también. Y en el momento en que yo me dije a mí mismo como no, yo soy un gato mirando una pantalla, pues como que todo se volvió porque hay cosas que son incognoscibles Ujú, y que, como dice la Biblia por ahí, pues digo este pasaje no porque sea religioso, pues ujú. o el más católico, sino porque alguien me lo dijo en medio de esta crisis, me resonó mucho pues como la cita bíblica y era, creo que es Filipenses 4:7, que dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo, nuestro Señor, ¿cierto? Vuelvo y Ujú. digo, yo no soy pues el más católico, el más creyente, pero cuando mencionan esa frase, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ahí comprendí que a veces pues la vida simplemente es de soltar Ujú, y no aferrarse a nada como hacen estos animales, pues que ujú. realmente son como, pucha, no lo puedo tener, ah, bueno, listo, ya, me relajo. Sí. De nuevo otra vez a como a la presencia, Uh -huh. ¿cierto? Como que creo que es una herramienta poderosísima lo que acabas de contar, porque y siento que de esa forma ellos enseñan, por eso es tan importante observarlos constantemente, porque son como que tienen la respuesta que uno necesita, Uh -huh. pero no literal. No es como que, Mauro, mira, lo que pasa es que tú estás viendo esto así porque estás sobrepensando y tienes esto y esto y esto y el mundo en este momento está funcionando de tal y tal. Sí, mejor dicho, lo mismo que acabas de contar con Violeta, si tú fueras a ir a explicarle por qué salía el pájaro en la pantalla, si fuera un gato el que te lo fuera a explicar, no te lo explicaría de esa manera. Uh -huh. O sea, el gato llega y te dice, parce, relájese. O Sea, sea, sí. es ahora, en este momento, en este instante, qué es lo que está ocurriendo y relájese, observe, mire, ya, o sea, respire, sienta el vientico en los bigotes, qué sé yo, ¿cierto? Como esa paz permanente en la que habitan, precisamente porque viven como el instante, como que no se salen de ahí, Uh es lo -huh. que está ocurriendo y ya. Entonces creo que es una herramienta súper poderosa y que seguramente así habrán infinidades de herramientas más que nos están entregando nuestros gatos todos los días. Total. Pero qué bueno, voy a pensar. Cuando tenga sobrepensamiento, soy un gato mirando una pantalla. Sí, porque al final ellos pues hay cierta fenomenología que no entienden, pero tampoco están. Dice por ahí el refrán que la curiosidad mató al gato, ¿cierto? Son animales súper curiosos y en eso también me identifico mucho con ellos, ¿cierto? Porque a veces también veo como, puede sonar un poco contradictorio, pero esa curiosidad mental en la que yo vivo constantemente se parece mucho a la búsqueda que tiene un gato, Ujú, pero mira que lo que te digo, a veces ellos simplemente pues, o sea, rechazan la búsqueda y se ujú, dedican a ser, a ujú. estar en presencia. Y creo que eso es como lo valioso pues al final del día con ellos. Hace poco tú hiciste una publicación que resonó mucho conmigo, incluso yo la compartí en mis redes. Yo estaba en un momento cuando pasó todo lo de la inundación y como que llegamos de nuevo pues como a Medellín y a la casa. Eh, Hubo un momento en que salí a estar con mis gatos y dije, qué poderosos son, o sea, cómo uno puede sentirse tan acompañado de un animal tan silencioso. O sea, como que Gabriel está acá y seguramente si no estuviera el video nadie se daría cuenta que Gabriel está acá, ¿cierto? Pero ha estado todo el rato porque se mantienen en silencio permanentemente. O sea, es muy raro que un gato haga bulla, Uh -huh. ¿cierto? Más allá del miau, pues normal. Y justo cuando yo estaba como en esa reflexión donde decía como tan bonitos, como esa compañía tan poderosa y en silencio absoluto, llegó como una reflexión a mí como de qué bonita compañía es el silencio, más allá del gato. O Uh sea, -huh. sentí como que ese era el aprendizaje, como que no te está acompañando el gato, te está acompañando el silencio. Y aprovecha el silencio y disfruta el silencio y aprende del silencio porque es muy poderoso. Bueno, va, yo dije, mi mensaje de hoy, todo bien, tan, entro a redes y tú justamente ese día
habías hecho una publicación sobre el silencio y como los beneficios del silencio para la mente, ¿cierto? Y como esa relación, o sea, encontré una relación directa tan especial y tan bonita, que es donde yo digo como que tú puedes traer y enseñar algo que tú aprendiste a través de la meditación y ponerlo y ¡pum! Y entregarlo a través de un gato. Y yo justo en ese momento estaba aprendiendo y encontrando una herramienta gracias a mis gatos, ¿cierto? O sea, como que puente el que nos une. Y el mismo día, casi yo creo que a la misma hora, o sea, yo creo que yo estaba haciendo la reflexión y vos estabas haciendo la edición en el computador, porque es realmente poderoso y mágico. Entonces, y me parece algo con respecto a lo que tú estabas hablando ahorita del diseño y cómo empezó todo este proceso de gato mestizo y el diseño, que me parece súper interesante cómo tú logras, porque eso no lo logra cualquier ser, expresar algo tan profundo a través de un animal tan misterioso de una forma tan asertiva. Eso lo logra una persona que tiene muchísima autoridad, que sabe mucho cómo bajar esa información. O sea, realmente yo siento que Gato Mestizo no necesita ni siquiera mucho texto. Es como que tú eres capaz a través de lo que haces y de lo que diseñas de entregar un mensaje súper poderoso y contundente. Entonces es como que, wow, mira cómo muchas veces uno mismo es el que se pone la trampa, Que se parce, o sabotea, sea, sí. cierto, el que se sabotea, como que está siendo diseñador y está siendo Mauro y está siendo gato mestizo, es como que todo está ahí en esencia y pues qué bonito el avance y el logro y el crecimiento que estás teniendo también en este momento tan exponencial. Sí, yo siento que al final es estar conectado con el propósito, Ujú, porque como bien lo decía ahorita, al principio y todavía, pues porque constantemente digamos que hay una batalla contra ese diablito que le dice a uno como no, no, no podés, no sos nadie, pues ujú, porque vas a hablar, tú quién eres. Pero también está esa parte como, no, yo tengo mi voz, tengo mi historia y quiero que la gente la escuche. Si a alguien le resuena, bien. Si ujú, no, pues al menos yo hablo conmigo mismo, pues, y con el espíritu de Nino y de Violeta que me acompañan. ujú, Pero la gente ha seguido la cuenta, pues, y ha resonado, porque siento que es un mensaje muy inspiracional, pues, de observar realmente, pues, esa invitación a observar el comportamiento de los gatos y sentirse identificado con esas herramientas que tienen. ujú, Digamos que había un post que a mí me gustó mucho particularmente, y era como esa analogía entre el Tao, ¿cierto? Que es esta ujú, filosofía oriental, pues, china, de la que habló Lao Tse, pues, en su momento, y el Tao, digamos que es un concepto muy abstracto, ¿cierto? Que incluso dice la misma filosofía del Tao que cuando el Tao es mencionado no es el verdadero Tao. ujú, Entonces ahí ya puede uno intuir como la profundidad de lo que se está hablando. O sea, en palabras castizas, digamos que el Tao es como todo y nada. O sea, es como ujú, el, no sé, la esencia misma del universo podría ser. Y hay un post que es como un yin yang, ¿cierto? Porque una de las simbologías del Tao es el yin yang, que representa pues como el equilibrio entre fuerzas, que dice como los gatos son como el Tao, o sea, cuando ujú, los buscas no están, pero cuando te relajas llegan a ti. ujú, Y la profundidad de esa reflexión, pues de esa metáfora y esa analogía de, "Jue pucha, es verdad, pues mira, yo estoy relajado ujú, y Gabriel viene acá. ujú. Pero si yo hubiera entrado, hola Gabriel, a la vida que estaría montado por Sí. ahí, pues o no. Es eso, ellos sienten esa presencia también, ellos sienten la energía y de cuando las personas se relajan, de cuando están como en propósito. Ujú, Entonces eso fue lo que yo hice también, como venga, si yo voy a personificar un gato, pues voy a soltar también mucho esa necesidad como de aprobación, de, ujú, no sé, como de ser visto y de, porque en parte lo voy a reconocer aquí, yo paré el proyecto de Gato Mestizo en su momento porque yo sentía que era algo muy desde el ego. O sea, yo decía como, no, es que yo aquí yo no quiero conectar con la gente, sino que yo quiero que la gente me aplauda. Pues como, ujú, ay, qué risas esos memes que tú haces, felicitaciones. Y yo no quería eso, o sea, realmente yo buscaba, era una conexión real con algo que le sirviera a la gente también. ujú, Y cuando comienza el gato mestizo, pues en estos 2 últimos meses a publicar,
pues hay mensajes que simplemente resuenan con la masa porque es algo con lo que la gente se identifica. Ve, sí, por ejemplo hay un post que fue el que más se ha viralizado hasta ahora, que es el de los gatos con los carteles de normalicemos tal cosa, ¿no? Pero que es una invitación también a la rebelión, digámoslo, ideológica de normalizar cosas como por ejemplo ir a terapia, ¿cierto? Que Ujú. todavía sigue siendo un tabú en esta sociedad y yo por ejemplo soy muy abierto con eso, yo voy a mi terapia y si salgo con una chica le cuento como, ah, mira, terapia, tan, esto, banderas rojas, esto, amo los gatos, esto, entonces pues Ajá, si dice alguna de esas no me gusta, chao, ajá. ¿cierto? Los gatos creo que es importantísimo. Pero, como te decía, o sea, siento que, por ejemplo, ese post se ha, se ha viralizado, pues, o ha resonado mucho con la gente porque hay uno que es la imagen del principio que dice, normalicemos no tener la vida resuelta a los 30 o a los 40. Y mucha gente dice, sí, es verdad, porque nos enseñaron que no, tenías Ujú, que tener casa, carro, beca, si no tenías eso, pues eres un fracasado. ujú, Y yo digo, no, pues, y también es ser como no es el deber ser, pues, o sea, la vida no está escrita, no tiene un guión, entonces mucha gente resonó, pero también mucha gente llegó a decir, ¿cómo que no? Entonces, si usted no tiene la vida resuelta a los 30 está pues, sí, jodido. y es normal, y yo creo que es parte del Ajá. proceso, pues, y no a todo el mundo le va a gustar, y trato de como concientizarme mucho de eso, como Ujú, de, bueno, no todo el mundo que llegue aquí tiene que resonar con estas ideas, habrá gente de la que no le gustan los gatos. Yo tengo amigos que por ejemplo me dicen, parce, yo los sigo, pero pues a mí los gatos y yo nada que ver. ujú, Pero me gustan las reflexiones y chévere. Y es válido, pues en este mundo, digamos, no hay como, no sé cómo decirlo, o sea, como que no hay una sola vía por la cual irse. Entonces a ujú, todo el mundo le tiene que gustar lo que uno hace. No, hay cat lovers, también hay varas que le gustan los perros, los ujú. pericos, no sé, o sea, Pero una cosa bien interesante es que, digamos, si yo te digo, no sé, normalicemos ir a terapia, mm, pero cuando hay un gato que te está diciendo normalicemos ir a terapia, como que cambia, o por lo menos a mí me pasa, y sé que a muchos de los que amamos los gatos, seguramente también, es como que, pues pucha, si a usted su gato llega y le da así su regaño, usted le presta atención. O sea, hay una magia bien especial en eso y como que además digamos que la identidad que tú le has dado a Gato Mestizo es bien interesante porque es un gato como regato, o sea, sí, como que re llevado de su parecer, pero además súper elegante, pero además como que hago lo que se me da la ajá, gana, pero además como que es capaz de decirle a usted en la cara todas las verdades, pero además inspira mucha ternura, es como que, Dios, o sea, de verdad que es una caracterización bien interesante porque, o sea, digamos que personificar a un gato no es tan sencillo si no eres gato, total, ¿cierto? Entonces total. ahí es como uno puede lograr, por eso te decía ahorita, cómo llegar a dar un mensaje con tanta contundencia a través de un gato, además, sí, no, eso lo puede hacer un buen diseñador. Total. No, y mira qué curioso que lo dices, yo no había caído en cuenta de eso, pero como lo he mencionado pues ya a lo largo del podcast, el gato mestizo es más como mi alter ego, Ujú, ¿cierto? Pues digamos que yo en mi avatar humano soy Mauricio, pero el gato mestizo es esa máscara, pero en el buen sentido de la palabra, ujú, que me permite ser eso que de pronto esta forma socialmente no me lo permite. Entonces, eso que ujú. tú decías ahorita, el ser irreverente, el ir como con seguridad a pedir cosas, sí lo he hecho mucho en Gato Messi y, o sea, y los resultados han sido como, wow. Por ejemplo, pues hubo un post que recuerdo que hice una reflexión, como una reflexión así, pues tipo inspiracional, no sé, como de gurú, de motivacional, y al último puse como, bueno, dame una golosina por esta reflexión 10 de 10 y la gente empezó a comentar ahí chicles, bombones. Entonces yo decía, como, marica, antes yo haga eso como Mauricio, pues no me sentiría cómodo porque es como, Ah, que la gente más se ubican a este, pues, pero yo me meto en el papel de que soy un gato y un gato reclama su espacio, pues, sí. y va por lo que va. Entonces, como también me ayuda mucho a trabajar como el tema de la seguridad, Ah, porque yo tengo como mis asuntos, pues, ahí por resolver con ujú, eso. Y ser ese gato, ser como esa energía, lo que vos decías ahorita, de hablar abiertamente, de publicar algo, o por ejemplo en los copies, yo trato como de llevar mucho la reflexión hacia, como si fuera el gato dándote pues como un punto de vista, entonces como ujú, no, humano, relájate, disfruta del sol, no sé qué,
siente la brisa, pues como que no Ujú. me inmuto. Entonces me pongo en ese flow y creo que funciona. Entonces sí, en eso sí tienes como mucha razón. Me encanta, me parece hermoso como todo, o sea, todo lo que pueden inspirar estos seres, ¿no? Y Ujú. como que hablar con un gato. Es chistoso, es chistoso. Sí, como que tú lo dices y yo te miro y me acuerdo como sí, o sea, como de tus creaciones y es como que, ay, pucha, Sí. como, sí, porque es realmente como sentirse hablando con un gato y bueno, y si Gabriel hablara, ¿cómo hablaría? Yo creo que así, como lo hace Gato Mestizo, entonces creo que vas por muy buen camino. Hoy quería como Ujú, agregar una cosita pequeña y es que me da mucha risa porque obviamente pues digamos que en este crecimiento que se ha tenido ha llegado mucha gente pues como del medio espiritual, entonces coaching, personas que hacen terapias holísticas y a veces por ejemplo buscan un contacto conmigo para hacer pues, un intercambio pues o simplemente para felicitar algo de la cuenta. Entonces ujú. cuando hay una comunicación escrita yo siempre le digo a la gente como, pero yo no soy un gato. La gente es como, ah, ¿cómo así? Y entonces, pues como que la gente piensa que, no sé, pues obviamente no, porque pues racionalmente uno no va a decir, no, y hay Ujú. un gato ahí atrás pues escribiendo, ¿cierto? Pero la gente sí le cuesta un poco como humanizar, pues o más bien como, sí, como humanizar la cuenta Ajá, sí, que es un gato, humanizarte, ¿cierto? sí. Sí, eso era como lo que quería decir ahí al final. Qué interesante. Bueno, un mensaje del gato mestizo para los humanos que viven con gatos. Un mensaje del gato mestizo. Del gato mestizo. No, es que, o sea, el hecho de que me haya quedado sin palabras es el mensaje. Yo creo Ujú, que a veces no se necesita un discurso, una retaíla y una frase de cabón motivacional. Creo que a veces simplemente el poder de lo que vos decías ahorita, del silencio, de ser, ujú, y ya, de no buscar explicaciones a las cosas, de estar en presencia. Y bueno, no, pues yo creo que al final es eso. O sea, al final es ujú, como que las personas que tienen gatos saben que tienen la responsabilidad de cuidar seres que son muy valiosos, pues, mm. en el ámbito espiritual y para la transformación personal y de la armonía y el equilibrio del hogar, porque también creo mucho en esto de las energías y que ellos canalizan. Y bueno, o sea, no por nada también se utiliza como en el buen sentido y en el mal sentido, ¿sabes a lo que me Ujú, refiero? Que eso era algo que no mencioné ahorita y es que cuando era niño, pues me daba mucho pesar cuando se hablaba de sectas satánicas que utilizaban gatos para ujú, sacrificios y esto. Entonces, yo creo que ha habido un movimiento muy bonito en los últimos años de personas que se han abierto a la posibilidad de tener gatos, que como te digo, en mis años de infancia era la relación 10-1. ujú, Hoy en día yo diría que está más equilibrado. Pues podría ser que más gente tenga perros, pero el gato está ganando una mm, popularidad increíble y creo que tiene que ver mucho con esto, con el despertar de la conciencia, de que las personas ya se están abriendo como a otras posibilidades, a otras energías. ujú. Entonces, no, pues realmente el mensaje es como cuídenlos, adórenlos realmente como si fueran dioses, porque creo que Sí, son dioses sobre la tierra. sí. Ellos no nos van a dominar, no van a dominar el mundo como hay ciertas creencias por ahí, pero sí nos van a ayudar, pues como a dar ese salto evolutivo, o así al menos lo creo yo. Y creo que ese sería el mensaje. Cuídenlos, ámenlos y copien mucho, sean muy mestizos de su Ujú. comportamiento. O sea, utilicen el mestizaje para integrar el comportamiento de sus gatos a sus vidas, en una crisis de ansiedad, en un duelo, pues por cualquier Ujú, motivo, pues creo que de la observación surgen cosas muy interesantes. mm. Bueno, Mauro, agradecerte, decirte que me da mucha alegría que hayamos podido por fin grabar este episodio, como que Casi que lo no. estamos planeando hace como un año, pucha, qué bueno. Sí, Y qué bueno que Gato Mestizo está siendo lo que realmente quiere ser, que lo estás dejando expresarse a través de ti, que estás logrando todo lo que estás como lo que habías querido desde hace mucho tiempo. Sé que esto va a crecer muchísimo más. Sigan por favor a Gato Mestizo, el gato mestizo. a El Gato Mestizo. Voy a dejar abajo como los links para que vayan a verlo, a seguir esa cuenta tan inspiradora realmente.
Bueno, Mauro, no, muchas gracias. Espero volver a tenerte pronto en este lugar. No, Mafe, gracias a ti, de ¿verdad? Vuelvo y te reitero por la invitación y por la patadita en el culo, perdón la palabra, para sacar esto adelante, porque Ajá. realmente fuiste vos, pues, la que me inspiró y creo que tú también con tu proyecto has sido una luz muy importante para las personas que tienen, pues, a estos animalitos en casa y bueno, no, pues también si algo de este contenido se comparte en el gato mestizo, que así será, pues Ujú. también invitaré a las personas a que sigan al mundo según los gatos y que vayan y adquieran pues también el Gativerso, que es una membresía súper interesante pues y de la que puede surgir un aprendizaje muy, muy valioso. Entonces, no, gracias de verdad por la invitación y bueno, Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo episodio.